¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es una bendición nuevamente podernos encontrar en nuestro repaso número 12. Hoy recibimos un título muy histórico y de mucha bendición, donde vamos a hablar de Esther y Mardoqueo. Nuestro versículo de memoria está en Isaías 49:6, que dice: Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Ahí donde están, quisiera poder inclinar el rostro junto con ustedes para poder orar. Oremos. Padre que estás en el cielo, santo y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias porque nuevamente estamos acá para estudiar este repaso maravilloso que nos has dejado a través de tu palabra. Señor, te pido que tú guíes este estudio y que todo lo que acá se diga sea congruente y de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Gracias, Padre, por tu palabra y porque nos das la oportunidad de poder seguir aprendiendo de ella. Guíanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en 1940 había un evangelista que era el pastor Colgert en Estados Unidos. Él creaba campañas y conferencias en donde desarrollaba temas maravillosos y la gente se bautizaba y el aforo de cierta manera era grande. Pero poco a poco, a través de sus discursos, a través de sus conferencias, todo fue disminuyendo. Y entonces él tenía que encontrar una nueva alternativa para poder seguir predicando y, por supuesto, llegar al mensaje concreto para la salvación de aquellas personas que querían escucharlo. Pero cada vez eran menos las personas que se reunían en estos salones, así que toma la decisión y en ese año decide hacer una conferencia bajo el nombre de Los muertos hablan. Sorprendentemente, así como ustedes lo piensan, como yo lo pienso y como muchos lo pensaron en su momento, creyeron que iba a hablar en contra de nuestra doctrina de no creer a la inmortalidad del alma. Entonces, creíamos que él, de cierta manera, o aquellas personas creían que él iba a hablar de un tema de espiritismo, probablemente de que un muerto le había hablado, en fin, se pueden imaginar miles de cosas. Y de esta misma manera los líderes pensaron que de esta forma iba a hablar aquel pastor. Entonces se sorprendieron y uno de esos líderes iba directo a la campaña para poder objecionar en contra de él. Pero saben, fue grande la sorpresa de este líder adventista que cuando vio la iglesia llena, detuvo sus objeciones para después. Habían muchísimas personas, incluso llegaron a ser casi 8,000 gentes, pero se dieron cuenta ahí los líderes que de cierta manera encontraron una buena conclusión al no darle ninguna objeción al principio, porque se dieron cuenta que en el transcurso del tema iba a hablar de arqueología, que a través de temas de donde habían historias con ciertos faraones, ciertos personajes históricos, donde estaban sus tumbas, donde había diferentes tipos de estas cosas, o la arqueología, la construcción, etc. Pero a través de esto, él generaba que la Biblia cada vez se comprobara más para aquellas personas que aún no comprendían el Evangelio eterno. De seguro hubieron personas que confiaban en él, de seguro hubieron personas que iban con el hecho de ir a juzgar lo que le iba a decir, pero también hubo un grupo de personas que formaban la buena tierra en donde aquel pastor dejó la semilla. A veces nosotros caemos en ser como aquellos líderes que rápido íbamos a ir a acusar a aquel pastor para detener esa prédica, porque creíamos que estaba mal. Pero vemos que cuando hay nuevas estrategias de predicar y nos agrupamos aquellas personas aparentemente a decir lo que ellos quieren, eso es un mensaje maravilloso con mucha creatividad. Vean, en la Biblia hablamos de ciudadanos que somos del reino de Dios. Y de todas formas, aunque hayamos nacido en este país, en otro país, en cualquier parte de la tierra, somos extranjeros, porque nosotros pertenecemos a la ciudadanía de Cristo.
Y como ciudadanos de Cristo muchas veces es difícil llevar una vida cristiana. Las influencias del mundo son grandes. La cultura es extremadamente influenciadora en muchas personas. Acá en Guatemala existen miles de culturas, pero hay bastantes personas que sin esa cultura no se sienten tranquilas. Y entonces, como adventistas, muchas veces también en Guatemala apropiamos ciertos programas para esta cultura, para poder impartir de una manera más entendible el mensaje. Pero ojo, hay algo importante también. El hecho de que nosotros nos adaptemos a la cultura, no quiere decir que la cultura cambie los aspectos más importantes de lo que nosotros creemos. Vemos de ciertos testigos en la tierra, empezando por Daniel y sus amigos, Sadrach, Mesach, Abednego, en los cuales ellos tuvieron diferentes pruebas. Fueron separados de su familia, se le dieron nombres de dioses babilónicos, fueron educados con la cultura de Babilonia y también intentaron cambiar su alimentación. Vean, 4 aspectos bien importantes para unos jóvenes que venían del pueblo de Israel. ¿Se imaginan ustedes qué tan difícil era apropiar ahora esta cultura para su vida? Pero ellos entendieron que debían ser de beneficio para su comunidad, en donde quiera que estuvieran. A veces no era necesario que ellos predicaran en público. Sadrach, Mesach y Abednego, como se les denominó a estos 3 muchachos, pasaron por un horno de fuego. Jamás predicaron, jamás se pusieron a discutir, jamás desfavorecieron la palabra del rey. Pero con su ejemplo de persistencia en creer en Dios, Dios los salvó de aquel horno de fuego. Y Nabucodonosor vio 4 personas en el horno. Y entonces, a través de nuestra influencia, nosotros podemos generar esa curiosidad y ya luego podemos empezar a compartir el verdadero mensaje. Cuando hablamos de Esther y Mardoqueo, es algo muy curioso. El libro de Esther cuenta de 10 capítulos y en los 10 capítulos en ningún momento se menciona el nombre de Dios. Incluso, curiosamente, hubo una gran discusión para incluir este libro dentro de la Biblia. Pero ¿saben qué es lo más importante de este libro? Que aunque la palabra no menciona en ningún momento el nombre de Dios, toda la narrativa no fuera posible sin que hubiera una influencia de él. ¿Cómo vemos esto? En aquel entonces, los israelitas, los judíos, estaban en un lugar en donde, de cierta manera, habían pasado de cautiverio en cautiverio. Habían estado cautivos, primero en el reino de Babilonia, y así en transcurso de reino en reino iban siendo cautivos, hasta que Ciro, cuando conquistó Babilonia, permitió que los judíos regresaran a Jerusalén. Sin embargo, muchos de ellos decidieron quedarse en el lugar en el que habitaban. Tal es el caso de estos 2 personajes mencionados. Mardoqueo era primo de Esther y la había criado como su hija. Y entonces ellos crecieron bastante, y aunque la Biblia no narra cómo fue toda su vida en ese lugar, narra los aspectos más importantes y cómo podemos ser influencia cuando nos dejamos guiar por Dios. Esther estaba de cierta manera en un lugar en donde vivía una cultura muy diferente a la de ella, donde la presión social era muy grande. Y también en aquel reino estaba la reina Vasti junto con Asuero, el rey de Persia. Entonces, Vasti fue de cierta manera derrogada de aquel puesto. Al rey Asuero le desfavoreció verla ahí, y entonces ahora tenía que buscar a una nueva reina. Y entonces mandó a buscar a todas las mujeres bellas de aquel lugar. Y entonces hay algo muy importante. Esther también fue llamada, y cuando Esther se presenta ante los ojos del rey, él refleja gracia en los ojos de Esther. ¿Y saben por qué? No solo porque ella fuera bella como la Biblia menciona, sino porque de cierta manera se miraba el desinterés
se miraba la humildad, se miraba también la confianza en sí hacia Dios, que reflejaba una diferencia total entre toda la multitud de mujeres que pudieron haber existido en aquel entonces. Y entonces Esther fue acogida, fue educada, fue de muchas formas y la colocaron como reina. Mardoqueo, del otro lado, le había dicho a Esther que en ningún momento dijera de dónde provenía, pero no lo hizo para ocultar la palabra, sino porque muchas veces debemos ser prudentes nosotros para poder hablar de lo que creemos sin lastimar a alguien. ¿Saben por qué? Porque a veces caemos en el tema de que como una cultura está haciendo algo que va en contra de la Biblia, probablemente nosotros digamos que se siente bien ir a decirles que está mal. Por ejemplo, en Guatemala existen culturas en general, o sea, hay ciertas actividades en las cuales se generan diversos tipos de homenajes a muchas cosas. Por ejemplo, en Semana Santa, a final de Semana Santa, hay personas que forman un muñeco de trapo al cual le denominan Judas. Lo pasean por la ciudad, por el pueblo donde estén, pidiendo dinero, pidiendo pan, pidiendo distintos tipos de ofrendas, para que el sábado a las 6 de la tarde lo quemen. Sabemos que esto de cierta manera está mal, empezando porque probablemente sea una fecha equivocada, porque no somos quienes para representar a algún personaje bíblico y porque de cierta manera nosotros no compartimos esta cultura. Pero ¿cómo me miraría yo que están en pleno día de esta celebración las personas y yo me acerco con ellos previo a quemar aquel personaje representado por unos trapos y yo les digo, no, pero ¿qué están haciendo? Eso es pecado, eso ustedes no lo pueden hacer. ¿Saben qué pasa si lo hacen? Ustedes se van a condenar, están equivocados, están perdidos y los puedo acusar de muchas formas. ¿Y saben qué puede pasar en ese momento? Yo sé que ustedes lo pensaron, me van a responder, me pueden pegar, etc. ¿Saben por qué? Porque estoy siendo inoportuno para compartir la palabra de Dios. ¿Saben por qué los judíos en aquel entonces no pudieron ver la gloria de quien había nacido? Cuando Jesús nació, muchos judíos se enfocaron mucho en el fanatismo religioso y su orgullo, que no se permitieron a sí mismos apreciar el amor de Jesús. ¿En qué estamos cayendo nosotros hoy en día? No digo que nuestra religión esté mal, que dejemos la religión a un lado, pero cuidado, porque compartir una religión no significa ser fanático religioso. No sé a cuántas personas podemos lastimar siendo así. Entonces, Esther está en aquel lugar y a través de esta influencia, esta diferencia que marcaba ella, sin necesidad de predicar abiertamente de Dios, se convierte en reina. Y Mardoqueo también estaba en una cultura muy diferente a la suya y jamás hizo lo que una cultura le imponía. Y a través de esto que él no hacía, cuando Amán se entera de esto, que Amán a través de engaños le había pedido al rey que le diera la potestad de perseguir a los judíos porque Mardoqueo no se arrodillaba, porque hacerlo era hacerle una adoración a alguien más que no era Dios, y tampoco se humillaba porque era Amán parte de los amalecitas, a quien Dios había maldecido en aquel entonces porque habían deshonrado su nombre, habían atacado al pueblo de Dios. Y entonces si Mardoqueo se inclinaba a Amán, se humillaba a él, estaba deshonrando a Dios. Y esto generó una persecución muy grande contra todos los judíos. Lamentablemente, así va a ser en el tiempo del fin. Cuando somos diferencia en el mundo, por lo que creemos, muchas veces se va a acercar este tema de que vamos a ser perseguidos. Y saben, es difícil afrontar esta situación. A veces no somos capaces de imaginarnos el alcance que tendrá esto.
Pero entonces viene la persecución. Hay muchos lamentos en el pueblo de aquel entonces. Y entonces Mardoqueo hace algo representativo. Se viste de cilicio, se acerca a donde está el palacio del rey, y entonces empieza a gritar, empieza a pedir ayuda, una lamentación muy grande. Y hay algo importante: un mensajero de Esther, que ya era reina entonces, se le acerca a Mardoqueo y le dice: bueno, pero ¿qué estás haciendo? Esto está prohibido. Porque estar de cilicio cerca del palacio del rey era prohibido y podía traerle consecuencias. Pero la desesperación era tanta que ahora necesitaban que aquella influencia de la diferencia que marcaba la humildad de Esther fuera notoria. Entonces Mardoqueo le dice a Esther a través de sus mensajeros que por favor haga algo en favor de su pueblo. Y entonces ahí se narra en Esther, en el capítulo 4, esta historia, y Esther al principio a regañadientes dice: no, pero yo estoy bien, a mí no me van a hacer nada. Me puedo imaginar que este fue el pensamiento de ella, porque era una reina. ¿Quién iba a poder tocar a la reina? Sí, era reina. Con eso, suficiente explicación. Pero Mardoqueo le dice: bueno, ¿será que has olvidado de dónde vienes? Dice: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte de los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Por qué somos llamados hijos de Dios? ¿Por qué nos convertimos? ¿Qué estamos haciendo para reflejar ese acto de amor para nuestro prójimo? Mardoqueo aquí en esta pregunta final hace una reflexión. ¿No será que por gracia de Dios estás ahora en este puesto para poder ayudar al pueblo? Y entonces Esther entra en reflexión y vea esta respuesta en Esther 4:16, que dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa. Susa era la capital de Persia. Sigue diciendo: y ayunad por mí, no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Sorprendente, Esther estaba dispuesta a perder su vida, pero lo iba a intentar. ¿Y saben por qué lo intentó con mayor seguridad? Porque involucra la oración y el ayuno. Y aún más importante, en el lado de Mardoqueo, involucra la oración intercesora. Todo el pueblo judío oraba por ella, ayunaban por ella, por lo que ella iba a hacer, y no porque ella pudiera hacer el milagro, sino que ella iba a ser el canal por el cual Dios iba a utilizar para encontrar gracia ante Asuero. Saben, es sorprendente ver cómo esto funciona. Y los métodos que se narran en la Biblia siempre se basan en oración, en confianza y dependencia de Dios. ¿En qué estamos dependiendo nosotros para predicar la palabra? Cuando nosotros dejamos que Dios guíe nuestra vida, somos capaces de ser una mayor influencia en nuestra comunidad, en nuestra familia. Y no específicamente porque nos vayan a conocer porque somos diferentes al comer, porque somos diferentes al guardar un día, sino porque somos diferentes a la sociedad egoísta en la que estamos viviendo. Recordemos, somos extranjeros porque somos hijos de Dios, y como hijos tenemos un lugar en el reino. Pero ¿por qué ser egoístas y no compartir este mensaje? Y entonces Esther llega ante el rey y nuevamente entra la parte divina, porque Dios había hecho en Esther una humildad tan grande que el rey halló gracia. Y el rey le dice a Esther: bueno, todo lo que quieras, tú puedes pedirlo. Y Esther organiza un banquete. Y vean cómo Dios trabaja en la vida de uno y cómo Dios se encarga de nuestros problemas.
El pueblo de Dios era perseguido en aquel entonces. Amán era el principal perseguidor y había dicho que a Mardoqueo, por desobediente, lo iban a colgar en una horca de más de 25 metros y que lo iban a humillar enfrente de todos. Llega el banquete. En el banquete Esther hace que el rey invite a Amán y obviamente al rey. Estaban los tres y Esther le dice, bueno, han estado persiguiendo a mi pueblo. Y le hace recordar al rey que Mardoqueo lo había salvado de muerte. Entonces el rey antes de ese banquete, había hablado con Amán para pedirle ayuda de cómo podían exaltar al mayor hombre que él admiraba. Y Amán estaba seguro que él era ese hombre de admiración. Y entonces da los mejores elogios. Lo que no sabía Amán es que el rey iba a enaltecer a aquel a quien él estaba persiguiendo. Y entonces, con esto en mente, exaltan a Mardoqueo, lo visten con ropa real, y luego en el banquete el rey, a través de Esther, se entera que Amán era quien quería matar a Mardoqueo. ¿Y saben qué es más impresionante? En esa horca de 25 metros, Amán buscó su propia muerte, porque ahí él lo había buscado. En ningún momento vemos un ataque directo de Mardoqueo a Amán. Dios se encargó de eso, a través del canal que estaba creando con Esther. Y saben, es un milagro tan grande porque a través de eso se genera una batalla que ganan todos los judíos y existe el milagro del Purim. Esther 9:29 dice, y la reina Esther, hija de Abigail, y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. La palabra Pur significa suerte o sorteo. Y Purim quiere reflejar esa victoria que se generó en aquel entonces después de ser perseguidos, después de ser cautivos. Al fin los judíos pudieron nuevamente recuperar su identidad y, por supuesto, materialmente hablando, recuperaron también esa influencia que tenían. Y hasta hoy en día hay muchos judíos en el mundo que siguen esta celebración, la fiesta del Purim. Dios dio valentía a Esther, conmovió el corazón de Asuero, inspiró el plan de Esther, hizo que se honrase a Mardoqueo, puso palabras precisas en la boca de Esther y permitió que Amán mostrase toda su perfidia. Cambió la actitud de Asuero ante los judíos. Es un libro impresionante. Sin mencionar a Dios, como dije al principio, se habla de una gran influencia divina, la influencia del único Padre que puede guiarnos a nosotros. Todos nuestros planes, cuando son encomendados a Él, pueden tener un buen objetivo, pueden tener una buena finalización, y todo problema que viene hacia nuestra vida lo podemos eliminar cuando nos encomendamos a Dios, cuando le ponemos a Él el problema y no cuando ponemos el problema por encima de Dios. Saben, en la Biblia se narra de un rey también que tuvo confianza en Dios y Dios le da una respuesta en donde dice, bueno, todos tus enemigos son muy fuertes, pero ellos vienen con el brazo del hombre y tú tienes el brazo de Dios. ¿Estás permitiendo que Dios dirija tu vida de esta manera? ¿Estás contando con la mano de Él? ¿Y qué estás haciendo para hacer una influencia en tu comunidad? Ten cuidado cuando narres la palabra para acusar, porque estás erróneamente predicando. Porque el mensaje que Jesús vino a dar cambia toda la perspectiva. Ya no se condenaba por obras, porque ahora somos salvos por la gracia de Cristo Jesús. Y cada una de sus heridas valen la pena cuando nosotros vamos a buscar aquello que se ha perdido. Con actos comunitarios podemos hacer mucha influencia. A veces hay ciudades en las cuales lamentablemente la contaminación es grande, la suciedad de las calles es grande. Pero qué de malo tendría que, aunque sea en el lugar en el que yo vivo, en la cuadra, yo tome una bolsa para basura y empiece a recoger. Aparentemente es algo tan sencillo, pero que cambia una manera de perspectiva de allá afuera de cómo nos ven a nosotros y principalmente cómo ven a un hijo de Dios. Y vamos a ayudar, vamos a predicar
y vamos a marcar esa influencia para encontrar gracia en aquellos que la necesitan. Porque hay muchos poderosos, hay muchos necesitados, hay muchas personas malas, pero solo Dios tiene el poder para transformar todos los corazones. Nosotros vamos a sembrar y el Espíritu Santo se encarga de cosechar. Elena G. de White nos dice en el libro Hijas de Dios, en la página 43, la crisis que arrastró Esther exigía presta y fervorosa acción, pero tanto ella como Mardoqueo se daban cuenta de que a menos que Dios obrase poderosamente en su favor, de nada valdrían sus propios esfuerzos. De manera que Esther tomó tiempo para comulgar con Dios, fuente de su fuerza, y Dios obró admirablemente en favor de su pueblo penitente. A través del ayuno y la oración se refleja la confianza y la certeza que Esther y Mardoqueo tenían de que necesitaban que Dios obrara para que todo saliera bien. Es momento que pongamos en práctica esa oración. Oremos por nosotros, pero también oremos por nuestro prójimo, por nuestro trabajo, por nuestros estudios, por lo que sea. Podemos ser misioneros en diferentes partes. Podemos ser un cambio en nuestra comunidad. Podemos ser ese estudiante diferente que marca resultados diferentes. Pero especialmente podemos ser aquella mano ayudadora para aquel que necesita urgentemente conocer el plan de salvación. Esta semana los invito a que oremos para que Dios nos dé el valor de compartir algo que Él ha hecho por nosotros con una persona de esa lista que hemos estado creando, por las cuales hemos estado orando. Dios los bendiga. Espero que sea de mucha bendición poder compartir este estudio. Ahí donde están, vamos a orar. Padre, gracias te damos porque hemos finalizado 12 repasos ya, Señor, en los cuales hemos entendido muchas cosas de la misión y sabemos que aún nos falta mucho por comprender, pero espero que a través de la guía del Espíritu Santo nosotros estemos captando lo mejor posible este mensaje. Gracias, Padre, por todos tus cuidados, porque nos tienes con bien y especialmente gracias porque a través de este medio podemos compartir esta palabra. Bendice a cada oyente y a su familia. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, finalizamos un estudio más. Espero que sea de mucha bendición para ustedes porque para mí así lo fue compartirlo. Y también recuerden que pueden ayudarnos a compartir este video, a darle una reacción, una interacción y poder enviarlo con sus contactos. Dios los bendiga. Tengan una buena semana.